¿Cómo está? ¿Cómo están? Mucho gusto. Hey, si ustedes no están contentos hoy, mi hermano, que ganó Junior, que es festivo mañana, que el viernes sale el álbum, o sea, yo no sé entonces qué hacemos. Bríndamele café a esta gente, hermano, porque como les prometí, hoy viene la parte 2 de la charla. ¿Quién estuvo la charla pasada, la que yo di? Hay varios, y el resto, el que no estuvo, se la vieron. Porque si no van a estar aquí como el papá de Kiko, perdido. Ya. No, pero les voy a hacer un recap. ¿Cómo se llama? Cuando uno se ve una serie que sale que Previously on Living Room. Así. Entonces, bueno, ¿cómo se llamaba la charla para los que vinieron? ¿Cómo asociarme con Dios? Bien, lo vi bien ahí. Y las mujeres siempre están firmes. Bueno, si tú estás viendo este video en YouTube y caíste por aquí de casualidad, te llegó el algoritmo, te voy a invitar a que te veas la parte 1, se llama Cómo asociarme con Dios, y está en nuestro canal de Living Room también, para que no estés aquí perdido en esta charla. Luego regresas aquí, te la ves y tienes todo más contexto, para que no me trates de hereje en los comentarios. La conclusión de la clase anterior fue que Dios nos amó primero. O sea, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Decía 1 Juan 4:19 que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces, ese experimentar el amor de Dios nos hace ser el que ama, del que hablamos la clase pasada, el que ama. Entonces, el que ama tiene unas características. ¿Se acuerdan cuáles eran? Como no se acuerdan, yo se las voy a traer para que le tomen fotos los que no le tomaron. Ahí está en el tablero. Pónmelas ahí. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. ¿No lo están viendo? Gracias, muchachos. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa y no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama es el que experimenta el amor de Dios. Ese es el que ama, que se refiere ahí al comienzo. El que ama esto y aquello. Ese es el que ama, viene a ser la persona que experimenta el amor de Dios en su vida. Entonces, si esto es así, estas cosas que usted ve ahí no son reglas, sino que pasan a ser frutos de una experiencia con el amor de Dios. Eso lo aprendimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? También vimos que hay muchas personas que han confundido estos frutos con reglas que tienen que cumplir. Es porque ellos, este verso que está en 1 Juan 4:19, no lo entienden como está escrito. Pónmelo, por favor. 1 Juan 4:19. Ahí dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Pero hay gente que lo lee y parece que leyeran, Dios nos ama porque nosotros lo amamos primero. Entonces, si tú lo lees de esa forma distorsionada, lo que va a pasar es que lo que debieron ser frutos de una experiencia como el amor de Dios, ahora tú lo has convertido en reglas para ganar el amor de Dios. Entonces, está esta persona que se está esforzando por ser más paciente, por ser menos grosero, y está haciendo una lista de cosas, una cantidad de cosas por impresionar a Dios de tal manera que ahora sí Dios se vuelva su socio. Eso fue lo que hablamos en la clase pasada. El peligro que hay en convertir estos frutos en reglas. Eso te va a conducir desde luego a una vida espiritual bien frustrante, porque no se suponía que fuera de esa manera. No se trata de que tú ganas el amor de Dios. El amor consiste en que Dios te ama a ti primero. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, no los veo convencidos, ¿ah? Entonces, todo se trata de que nosotros experimentemos el amor de Dios. Ahora tú dirás, no, pero es que yo no veo las cosas así como tú estás diciendo, de que yo estoy tratando de impresionar a Dios. De pronto, tú has venido a Living Room a veces diciendo, este domingo voy a Living Room porque esta semana necesito que me vaya bien. Eso es una forma distorsionada de entender tu relación con Dios. Porque a ti no te va bien porque tú vienes a Living Room un domingo y entonces ya con eso aseguras que la semana fluya. No funciona así. A ti te va bien porque tu Padre ha decretado sobre ti unas palabras hacia tu futuro. A ti te va bien porque Dios te ama, y si tú cooperas con esa instrucción que Dios ha dado, tú vas a materializar esa bondad aquí en la tierra. Entonces la manera correcta de verlo es, hey, yo voy a Living Room porque agradecido estoy porque Él está presente, como cantamos ahorita. Entonces, en conclusión, la clase pasada se trataba de todo desembocó en que el billete está en experimentar el amor de Dios.
Entonces dijimos, ay, bueno, entonces ¿cómo hacemos para experimentar el amor de Dios? Hasta ahí quedó el capítulo. Yo quiero que hagamos un zoom a una historia que está en la Biblia de dos discípulos que ellos ejemplifican estas dos facetas de la espiritualidad que quiere descrestar a Dios y la espiritualidad que consiste en cuánto Dios te ama. Vamos a hablar de Pedro y Juan, dos de los discípulos más firmes de todos los 12 de Jesús. Pedro. Pedro era esta típica persona que estaba viviendo su espiritualidad por un momento en su vida, tratando de descrestar a Dios con su performance. Quiero que me ponga el versículo de Pedro ahí, Tire, que está en Juan. Mira cómo dice. El 37 dice, estoy dispuesto a morir por ti. O sea, Jesús estaba en un contexto en que él estaba diciendo, a mí me toca ahorita entregarme y me van a matar. Y Pedro, ¿cómo así? Esto no. Maestro, yo estoy dispuesto a morir por ti si es necesario. Y Jesús le hace la carita como, esa carita que hizo Jesús ahí tuvo que ser como de meme. Morir por mí. Sí, en unas horitas tú me vas a estar negando. O sea, morir por mí, Pedro, en serio. Así queda uno cuando uno está jugando el juego de querer impresionar a Dios. Ya, morir por mí. Me vas a negar 3 veces. Pedro representa a esta propia persona que vive su espiritualidad, diciendo, Señor, yo por ti, yo esto. Pero por otro lado está Juan. Juan, mira lo que dice Juan. Mira este versículo, ponme el de Juan, porfi. Dice, Pedro se dio vuelta, estamos ahí. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién te va a traicionar? El discípulo a quien Jesús amaba. Mira la cita, ¿quién lo escribió? ¿Qué tal? El único, yo no sé si ustedes sabían, pero Juan es conocido como el discípulo amado. Hasta en Wikipedia está el discípulo amado. Y el único libro en la Biblia que dice que Juan es el discípulo amado es el de Juan. Eso te habla de la autopercepción que tenía Juan, de cuánto Dios lo amaba. Había una diferencia entre Juan y Pedro. Y era que mientras Pedro estaba alardeando de cuánto podía hacer por el maestro, Juan estaba descansando en cuánto Jesús lo amaba. Tú me dirás quién de los dos quiere ser. Porque es que al momento de la hora oscura, a la hora de la verdad, Pedro estaba escondido como un cobarde. Y Juan estaba al pie de la cruz. Cuando Jesús, todo el mundo lo dejó solo, el único que permaneció fue Juan. Porque esos son los frutos de una experiencia con el amor de Dios. Esos son los frutos de tú vivir una espiritualidad donde el amor de Dios es el foco, no cuánto tú puedes hacer por Él. Esta charla se llama, gracias muchachos, ¿qué hace Dios para que experimente su amor? ¿Por qué? ¿Por qué le he puesto ese nombre? Porque el nombre como más genérico que se podía sacar era ¿qué hacer para experimentar el amor de Dios? Pero si yo te hablo de qué hacer para experimentar el amor de Dios, al final yo estoy poniendo la carga sobre ti. Y hoy yo quiero que tú no tengas la carga. Porque es que, además, si tú lees la historia de Pedro y Juan, nunca detalla la Biblia cómo fue que hizo Juan para autopercibirse tan amado por Dios. Nunca lo dice. Lo que sí dice es que hizo Jesús para que Pedro pasara de estar tratando de impresionarlo, de estar tratando de fingir unos frutos que no daba y poder entonces experimentar primero su amor y luego ir por el mundo, que literal gracias a Pedro estamos aquí sentados hoy y a todos los demás, pero digamos que Jesús le otorgó cierto liderazgo a Pedro. Entonces la Biblia detalla muy claramente qué hizo Jesús para que Pedro experimentara su amor. Lo primero que hace Dios para que tú experimentes su amor es que Dios te escoge. Dios te escogió. Toda la historia de Pedro comienza cuando Jesús se acerca a la orilla del mar de Galilea y ahí está la barquita de Pedro. Y Jesús le pide permiso a Pedro que le preste su barca para él subirse. Ahí empezó la historia. Cuando Jesús escogió esa barca. Todo comienza cuando Jesús escoge esa barca. Y Dios te escogió a ti. La historia de Pedro no empezó cuando Pedro soltó las redes y siguió a Jesús.
La historia de Pedro realmente empezó cuando Jesús escogió su barca. Y tú puedes estar aquí ingenuo, pensando que tu historia con Dios empezó hoy, que tú viniste a Living Room. Pero tú no eres el que está buscando a Jesús, pa. Jesús te está buscando a ti y esa es la única razón por la que tú estás sentado aquí hoy. Y Jesús escogió tu barca, tu vida. Dios te escogió a ti. ¿Sabes cuándo dice la Biblia en Efesios que Dios te escogió? Antes de fundar el mundo. O sea, antes de la fundación del mundo, Él te escogió para que tú vivas una historia con Él. No te la pierdas. Es lo primero. De ahí parte todo. Que tú estés claro en que Dios te escogió. Ahora, una vez te escoge, eso no queda ahí. Mira lo que dice el punto 2. Dios te está manifestando su bondad todo el tiempo. Esta es la segunda cosa que Dios hace para que tú experimentes su amor. Él te manifiesta lo bueno que es todo el tiempo, con un ritmo. ¿Sabes que cuando el Génesis narra cómo fue creado el universo, comienza a recitar cada cosa que hizo Dios en cada día? Y un día crea el cielo, otro día divide el mar de la tierra, otro día crea los astros, otro día crea los animales, las plantas, en fin. Pero cada texto termina con la siguiente expresión. Y vio Dios que era bueno. ¿Y vio Dios que era? Pero no sé si es que yo lo noto porque soy músico, pero en esa primera parte de Génesis yo noto que ese vio Dios que era bueno tiene una especie de ritmo. O sea, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Bueno, y eso, yo leo eso, yo solo puedo ver como cierto beat, como Lucho, ayúdame, como un bueno. Y es como si el universo latiera en la bondad de Dios. Es como si esa fuera la frecuencia a la que el universo está vibrando. En lo bueno de Dios. Bueno. ¿Qué pasa? Que por alguna razón nosotros nos desfasamos de ese beat. Y es como quien no está en ritmo. Cuando tú no estás experimentando la bondad de Dios en tu vida, pues estás salido del ritmo. Pero Jesús está haciendo cosas todo el tiempo para que tú te metas en ese beat. El universo está latiendo al ritmo de lo bueno que es Dios. Dios está haciendo cosas por ti todo el tiempo. Y la Biblia muestra, la historia de Pedro, muestra cómo Jesús hizo tantas cosas por Pedro. Le voy a tirar un truco aquí. Yo digo, ¿qué hizo Dios por Pedro? Ya yo tenía unas cosas escritas, pero me metí en ChatGPT a preguntarle, ¿qué hizo Jesús por Pedro? Me tiró dos buenas. O sea, ChatGPT funciona, tiene los códigos ChatGPT también. Jesús le dio un llamado especial a Pedro. Llamado, o sea, ¿tú sabes qué es eso? Que Dios te llama y te encomiende una asignación tan especial. Él le dijo, tú ahora vas a pescar hombres. Él le entregó una confianza. De pronto el Señor no te llamó a ti a ser parte de un ministerio dentro de una comunidad, pero te dio un llamado especial a través de tu profesión también. El Señor le dio a Pedro un llamado ese día que lo conoció. El Señor le cambió el nombre a Pedro. Otra demostración. Ya no te llamarás más Simón, te llamarás ahora Pedro. Eso cambió la vida de Pedro. Porque quizá tú has crecido con una mentalidad de que tú eres algo que en realidad no eres. Y eso te ha cerrado muchas puertas en la vida. Tienes una autopercepción equivocada de ti mismo. Por cómo se han dado las circunstancias en tu vida, por la crianza que has tenido, por las limitaciones con las que has crecido. Eso ha hecho que tú te pongas un nombre. Un nombre de fracasado, un nombre de ansioso, un nombre de enfermo, un nombre de mujeriego. Pero una de las cosas que hace Dios contigo es que Dios te cambia el nombre. ¿Ya? Y parte de tu historia con Dios es, hay un punto en que Dios te dice, tú no eres más un fracasado, tú eres un ganador, eres una ganadora. Tú no eres más un enfermo, tú eres sano. Tú ya no tienes más ansiedad y depresión porque mi paz yo te la doy como un regalo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué otra cosa hizo Jesús por Pedro? Le pagó una deuda. Esa es linda. Sé que hay unos que quieren esa. Lo vi porque se les abrieron los ojos enseguida. Jesús le pagó a Pedro una deuda. Hay un pasaje en que, que Pedro trae ahí para pagar el impuesto y trajeron un pez y le abrieron la boca y había un dinero ahí, en fin.
Pero importante, hay cosas que te tienen agobiado, que Dios no las desconoce. O sea, de pronto tú estás lidiando no con una deuda o con una situación que es tan angustiosa o más angustiosa que una deuda, pero Jesús está pendiente. No crees que es que no. Él está pendiente. A Pedro lo pusieron a caminar sobre el agua. De los otros 12 ninguno caminó, pero Pedro sí. Entonces esa gente que dice que, hey, ven acá, a ti sí te salen las cosas. Todos nosotros aquí bregando en la tormenta y tú vas lilí sobre el agua. Dios está haciendo eso contigo también todo el tiempo. ¿Eh? Dice, a Pedro le lavaron los pies. A Pedro le lavaron, no se quería dejar lavar los pies de Jesús, entre otras cosas. Porque así es cuando uno está todavía en esa mentalidad de querer impresionar a Dios. Dice la Biblia que Jesús, la noche que le iban a entregar, que ellos estaban en la cena, Jesús se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de los 12 discípulos. Y esto lo decía Jesús en una forma de demostrar cómo es que él concebía la autoridad y el gobierno como un servidor. Pero Pedro, en su orgullo, en su querer impresionar a Dios, no, maestro, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies a mí? Pero mira lo que le dice Jesús: Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no vas a poder tener parte en mi reino. O sea, es que si tú siempre estás viviendo la mentalidad de que tú quieres ser más bueno que Dios, tú no vas a tener parte en el reino. No porque Jesús sea mezquino, sino porque es que tienes una mentalidad que no permite que Dios opere en tu vida. La mentalidad que deja que Dios opere en tu vida es esa que dice, Señor, que después tuvo Pedro y dice, Señor, si es así, lávame de pies a cabeza. En resumen, Jesús tenía a Pedro en cuenta para todo. Jesús estaba en el círculo más cercano a Jesús. Jesús casi que no hacía nada sin Pedro. Donde siempre había un grupo especial, Pedro era tenido en cuenta. Dios te tiene a ti en cuenta todo el tiempo. Cuando hay que repartir la bendición, a ti te tuvieron en cuenta. Quizás tú no lo ves ahora, pero Dios te tuvo en cuenta. Así como tuvo en cuenta a Pedro siempre. Y si tú ves la historia de Pedro, tú vas a detectar que está ese beat de Jesús haciendo cosas para que él captara que se trata es que yo te amé primero. Ahora, hay un episodio en ese beat que marcó la vida de Pedro para siempre y me lo volé intencionalmente para hacerle más doble clic ahora a ese. Porque es que de todas las cosas que hace Jesús por ti, hay unas que resuenan más. Jesús está haciendo cosas por ti todo el tiempo, por mí todo el tiempo, pero hay unas que resuenan más. Y este es el punto 3. Dios te va a mostrar su amor de la forma en que tú puedes experimentarlo. Como Jesús sabe que hay una parte del beat que resuena más en ti, Él también va a apalancarse en eso para que tú experimentes su amor. En la historia de Pedro, el día que Jesús lo conoce, Pedro estaba frustrado porque no habían pescado nada. Y ya tú sabes que Jesús le dice, hey, tira la red nuevamente. Pedro va y dice, estoy cansado, estoy frustrado, toda la noche no pesqué nada, pero si tú me dices, yo lo hago. Y Pedro fue, sacó la red y eso estaba un montón de peces ahí, que fue la pesca de su vida. Que tuvo que convocar a Juan, a la barca de Juan, que era la vecina, a que lo ayudara. O sea, hubo para todos. Eso resonó tanto en Pedro que ese día la vida de Pedro cambió para siempre. Y aquí aprovecho y digo algo, porque es que si tú revisas la historia, cuando ese milagro pasó, Pedro no tenía ninguna posición oficial en el movimiento de Jesús. Quizá tú viniste hoy por primera vez al living room y tú no tienes ninguna posición en esto. Ni te sientes como que Dios te ha hecho tal llamado ni nada. Pero tú eres candidato. Tú eres candidato a experimentar su amor hoy, sin contexto, como Pedro. Aunque Pedro no tenía ninguna posición oficial en el movimiento de Jesús, Jesús hizo el milagro de su vida. ¿Y qué pasó después? Ojo al código. Pedro termina postrado en el piso diciendo, apártate de mí porque yo soy un pecador. Les pregunto, ¿qué vino primero? ¿La manifestación del amor o el arrepentimiento de Pedro? La manifestación del amor.
Eso es lo único que hace un cambio genuino. Cuando tú experimentas su amor primero. Ahí Jesús, ¿sabes qué hizo? Amó a Pedro primero. Y eso produjo un fruto en Pedro. Apártate de mí, porque soy un pecador. O sea, no quiero que lo veas como una frase como que se da golpes de pecho de por mi culpa, por mi gran culpa. No. Lo que Pedro reconoce ahí es la divinidad de Jesús. Ahí Pedro se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. De hecho, fue el único discípulo que lo dijo en su momento. Porque primero es la manifestación del amor y después vienen los frutos. Es que lo dice Romanos. ¿Acaso ignoras que su bondad es la que nos guía al arrepentimiento? Y bueno, aquí a mí me surgió esta pregunta, me imagino que algunos aquí ya la están pensando, y es, hey brother, si Pedro ahí experimentó el amor de Jesús, entonces ¿por qué lo negó después de tantas demostraciones que vinieron después? Porque a uno se le olvida. Por eso venimos aquí, porque a uno se le olvida. Por eso hacemos comunidad, por eso subimos los reels, por eso hacemos música, porque uno como que experimenta esto, pero el afán de la vida hace que te distraigas y pierdes de vista cuán amado eres. Y te ves tan abrumado por las circunstancias que terminas otra vez viniendo al living room para que te vaya bien en la semana. No sabes ni cómo, pero terminas en esa dinámica. Yo no creo eso. Pero es como que se te olvida. A Pedro se le olvidó. Pero si a ti se te olvida, a Jesús no. Y dice la Biblia que después de haberlo negado, Jesús regresó a la orilla. Otra vez. Jesús muere, resucita. Obviamente, me imagino Pedro avergonzado. Dice, no, este llamado que Dios me hizo ya quedó cancelado por lluvia. Pero Jesús va a la misma orilla donde lo buscó la primera vez. Jesús va a la misma orilla donde Pedro resonó por primera vez con el beat. Y Pedro está allá. Cuenta la Biblia que Pedro está por allá con la barca tratando de pescar y estaba en la misma circunstancia, no pescaba nada. Y Jesús desde la orilla le dice, tírala para el otro lado. La tiran para el otro lado y saca ese montón de peces y dice, no, ya, esta es la marca personal del maestro. Y dice que Pedro se tira de la barca y se va para la orilla. Y ahí tiene esa conversación con Jesús. O sea, quizá muchos pensarían que fue una confrontación. Jesús diciéndole, te lo dije que me ibas a negar. Faltón. Pero no fue así. Jesús le dio la oportunidad de sanar. Me gusta pensar que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Porque la conversación fue, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Ese te amo de Pedro, a excepción del que fue primero, cuando Pedro le dijo, no, es que yo por ti voy, Jesús no se lo corrigió. Porque te amo sí venía como fruto, no como querer impresionar a Jesús. Entonces Jesús le dijo, hey, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. O sea, yo todavía creo en ti. O sea, el llamado que te hice está vigente. Es lo que le decía Jesús. Por cada vez que me negaste, yo te doy la oportunidad de que tú sanes eso diciéndome que me amas y de que expreses que estás arrepentido. Pero yo aprovecho para reivindicar también ese llamado que te hice. Está vigente. Qué lindo, ¿no? Y la noticia que yo tengo para ti es que todos somos Pedro. Todos somos Pedro. De pronto algunos somos el Pedro del comienzo, el que no tiene contexto, el que llegó aquí y hasta ahora se está enterando que escogieron su barca. Pronto eres ese Pedro. Estás a punto de experimentar el amor de Dios a otro nivel en tu vida, te lo digo hoy. Te acordarás de mí. Guarden este tweet. De pronto eres el Pedro que se le olvidó cuánto Dios lo ama. Y estás ahora como remándola solo.
Pero para los dos Pedros, Jesús está en la orilla, hoy. Y cuando Jesús está en la orilla, ya tú sabes lo que viene después. Cuando Jesús está en la orilla, agárrate. Porque se viene una manifestación muy brutal de su amor por ti. Donde el Señor te va a hacer saber cuán amado eres y a otros les va a recordar cuán amados son. Porque se nos olvida. Hola, soy Nati Fraija. Gracias por ser parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí en este canal podrás encontrar contenido y mensajes que no solo tienen el potencial de cambiar tu vida, sino la de todos aquellos que te rodean. Por eso te invito para que te suscribas a nuestro canal, busques la campanita, actives las notificaciones y compartas estos mensajes con todas las personas que conoces. Si te sientes agradecido por lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este video y deseas apoyar este movimiento para continuar con nuestra labor de seguir compartiendo este mensaje con muchas personas más en el mundo, te invito para que vayas a la descripción y busques el link de donaciones.